Todos aquí hemos sufrido, quizás en silencio, quizás profundamente. Quizás otros se han dado cuenta de nuestro sufrimiento o no. Quizás otros han sido causa de nuestro sufrimiento. Pero todos que estamos aquí tenemos experiencia del sufrimiento. Ahora, este sufrimiento es un castigo, es una lección, es un accidente. ¿Qué es? ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? Eso es algo lo que nos queda a nosotros para entender, para pensar. En muchos casos, cuando las personas sufren, hay una actitud que yo estoy sufriendo por alguna influencia externa. Y esta influencia externa es algo lo que pasa sin que yo entienda por qué es, o es algo lo que pasa porque alguien voluntariamente, con intención, se dirige hacia mí de cierta manera y me hace sufrir. A veces son personas en donde tenemos esa tendencia de pensar de que hay una intención detrás. Y a veces son circunstancias en donde la tendencia es más de ver como un accidente, ¿no? En un sentido también a veces decimos, ¿por qué cosas malas? ¿Por qué pasan cosas malas a personas buenas? En donde no podemos entender con qué podríamos haber causado un sufrimiento que nos llega a nosotros. Y muchos incluso sí se hunden por completo en este rol de víctima, en donde la vida o el destino o otros o hasta incluso algunos piensan que Dios está en contra de ellos. Significa una fuerza, algo lo que no les deja avanzar, lo que una y otra vez les hace llegar al fracaso, ¿no? Pero si lo vemos desde este punto, desde la perspectiva védica, desde la sabiduría, como los Vedas lo explican, nos podemos dar cuenta de que las cosas no simplemente pasan así sin ninguna razón. Todo tiene sus razones, ¿no? Y la razón principal es un aprendizaje que nosotros tenemos que hacer en todo lo que hacemos. Todo lo que sucede tenemos que tomarlo como una enseñanza, tenemos que aprender. Y todo lo que va a suceder, necesitamos de esta enseñanza, de esta sabiduría adquirida a través de la experiencia de la vida, más las enseñanzas que recibimos para hacerlo de tal manera que podamos evitar y superar el sufrimiento. Incluso más allá, no solo superar el sufrimiento, sino también alcanzar algún propósito elevado o hasta el propósito más elevado de la existencia, para los que están abiertos de cuestionarse incluso sobre un propósito último en la vida. Pero de hecho ahí es en donde empieza todo este problema con el sufrimiento, cuando nos olvidamos del último propósito en la vida. Esto es la primera forma de la ignorancia. Mientras sabemos, bueno, hay un propósito último detrás de la vida y conocemos este propósito, entonces tenemos conocimiento completo. Si excluimos este propósito, entonces ya estamos entrando en un estado de ignorancia. Y en este estado de ignorancia después puede ir profundizándose y tomar diferentes características que después, obvio, desde un estado ignorante, nos lleva a actuar de forma ignorante. Y actuar en forma ignorante nos lleva a experimentar diferentes formas de sufrimiento.
Pero bueno, hoy no vamos a hablar sobre esta última meta en la vida, aunque hablando desde la sabiduría védica, eso siempre está presente. Pero más específico, vamos a hablar sobre el sufrimiento, para que se den cuenta de que en los Vedas y todo está explicado de una forma científica, para que lo podamos entender. Y los Vedas lo clasifican en Adhyatmika, Adibhautika y Adidaivika. Klesha se llama sufrimiento. Adhyatmika quiere decir es el sufrimiento relacionado con nuestro cuerpo y con nuestro interno bienestar, con nuestra mente. Cuerpo sabemos, podemos sufrir diferentes accidentes, podemos sufrir diferentes enfermedades. Significa lo que experimentamos el sufrimiento, dolores, padecimientos a nivel físico. De la misma manera, también hay un sufrimiento a nivel interno, forma de ansiedades, estrés, forma de diferentes estados que no nos dejan estar en paz, que sufrimos, envidias, que nos tienen apretadas, celos, etcétera, que se pueden volver estados de muy profundo sufrimiento. Pero es algo lo que nosotros experimentamos dentro de nosotros. Ahora nosotros no somos separados del mundo que nos rodea. Por esto también los Vedas hablan del Adibhautika. Adibhautika significa de otros seres vivos, cómo ellos causan problemas a nosotros. Por ejemplo, otras personas que pueden causarnos daño. En última instancia también físico o mental, pero nos hacen daño. O no solamente seres humanos, pueden ser animales, ¿no? Pueden ser lobos, pueden ser osos, pueden ser a veces hasta tan aparentemente insignificantes como mosquitos o hormigas que nos pueden hacer sufrir. No solo sufrir, sino incluso nos pueden matar. Hasta animales muy casi invisibles. Significa hay sufrimiento que viene del exterior, de todo lo que consideramos que son seres vivos. Y más allá de esto, Adidaivika quiere decir es el sufrimiento que viene de las fuerzas naturales. Significa del calor, del frío, el fuego, inundaciones, terremotos. Significa es la naturaleza que se mueve y causa algún tipo de sufrimiento a nosotros. Y más allá, no hay sufrimiento. Es el que es directamente conectado, el que nace desde adentro de nosotros, el sufrimiento que otros seres vivos causan y el sufrimiento que la naturaleza causa. Ahora es muy importante entender por qué nos llega el sufrimiento. Porque vemos, sí, el sufrimiento físico de cierta manera, enfermedades, casi nadie se escapa. Pero sí, algunos tienen más veces algo que otros. Hay personas que en su vida nunca han ido a un médico. Hay personas que siempre están en un estado tranquilo interno, ¿no? Y hay personas simplemente que experimentan más fuerte el sufrimiento que otros. Hay algunos que se mueren jóvenes, y otros que viven bien, pero al final de la vida se les vuelve la vida muy difícil, con mucho sufrimiento, etcétera. Entonces, ¿qué es eso lo que determina quién va a sufrir, cuánto y cómo y de qué, etcétera? ¿No? ¿Eso es algo lo que simplemente pasa? O sea, ese es algo lo que tiene que ver con nosotros. Eso es algo lo que tiene que hacernos
llegar a cuestionarlo. Algo lo que tiene que hacernos cuestionar nuestra participación o cuestionar qué tanto nosotros mismos estamos causando este sufrimiento, ¿no? Y ahí la sabiduría de los Vedas es muy clara, de que todo el sufrimiento que podemos llegar a experimentar es nada más, ningún accidente, ninguna voluntad en contra de nosotros, sino son resultados a nuestros actos previos. Significa todo lo que experimentamos es el resultado a nuestros propios actos. Ahora, obvio, no todos podemos entender. No todos podemos entender cuándo hemos causado este o otro sufrimiento. Bueno, de una forma muy burda, si nos pegamos con la cabeza contra algo, ahí lo entendemos, pues caminamos, no nos agachamos o no vimos, si no hubiéramos caminado por ahí no hubiera pasado. Ahí lo entendemos, nos pegamos en la cabeza, entendemos, fue mi movimiento que lo causó. Pero eso es muy a nivel grueso, como nuestras acciones que hacemos, no solo por donde caminamos, y no solo lo que hacemos, no solo lo que comemos, sino también lo que hablamos y también lo que pensamos. Todo eso está generando todo el tiempo ciertos tipos, como se dice, cada acción tiene su reacción, ciertos tipos de reacciones y está constelando nuestro entorno de tal manera en donde nosotros podemos, ¿no?, entrar en cierta armonía, en convivencia con los demás, en sintonía con la vida, o podemos entrar en estados desafiados, como se dice, en estados no armónicos, ¿no?, sin armonía. Y eso se va acumulando, acumulando, acumulando. Por ejemplo, el estrés que vivimos se va acumulando, acumulando, acumulando y después se manifiesta de diferentes formas también, padecimientos físicos. A veces en el estrés podemos decir ciertas cosas y la otra persona también en su estrés reacciona de tal manera y incluso a veces la gente sin ninguna causa previa terminan peleando y matándose uno al otro. No por intención, no porque lo han planeado, sino simplemente porque algo alborotó adentro y en el uno y en el otro y terminó todo en un grado donde se pueden herir o incluso pueden matarse uno al otro. Entonces sí, ¿qué son estos actos? Son estos actos que nosotros hacemos en donde actuamos en contra de las leyes de la naturaleza, en contra de las leyes de la vida. Son los actos en ignorancia. Pero si superamos esa ignorancia, ¿cómo? Adquiriendo conocimiento, adquiriendo habilidades para sintonizar y vivir de acuerdo con el propósito real de la vida, entonces entramos más en esta armonía y podemos ir superando estos sufrimientos. Que en última instancia también, ¿no?, estos sufrimientos que los llamamos los adidaivika kleshas, ¿no?, la naturaleza, por ejemplo. Uno, bueno, entiende todavía, me pego, me duelo, me enredo contra alguien o con alguien, bueno, hay sufrimiento. Pero incluso el mundo de los animales y el mundo de la naturaleza, estos también son eventos que tienen que ver con nuestros actos. ¿Por qué alguien está o llega a estar expuesto en una situación en donde lo afecta el terremoto y los otros no? Obvio, no solo una persona, sino son siempre grupos, más personas, o por una inundación o por un incendio, etcétera, ¿no? Esto lo llamamos, eso es un karma colectivo. Significa donde muchas personas en cierta zona, en cierta área, han adquirido cierto tipo de carga karmática
en donde esto se desata de tal manera y que el sufrimiento les llega. Ahora sí, todos lo estamos experimentando, todos vamos a seguir experimentando el sufrimiento, pero si logramos obtener el conocimiento y una perspectiva real de las cosas, entonces este mismo sufrimiento que estamos experimentando no va a ser más una causa de lamentación o una causa de culpar a nada y nadie, sino va a ser todo una enseñanza, algo lo que nos va a ayudar de madurar internamente, algo lo que nos va a ayudar de despertar espiritualmente. Pero mientras no tenemos por lo menos una ancla espiritual, si no tenemos a de dónde agarrarnos en forma del conocimiento espiritual, entonces el sufrimiento siempre va a causar estas reacciones que conocemos, de sentirnos víctimas, de culpar a otros, de sentir que es una cierta injusticia que nos pasa a nosotros, de sentirnos tal grado vulnerable hasta resignado, etc. Pero si nos agarramos del conocimiento, de la revelación, como los Vedas lo presentan, en donde se explica todo eso, entonces sí podemos ir despertando más y más y más y aprendiendo más y más de esta manera. Por eso es una invitación a todos para que los que quieren conocer más pueden ir viendo en el canal. Tenemos varios contenidos sobre los secretos de la forma humana de la vida mientras estamos aquí y también qué es lo que nos espera del otro lado después de la muerte, de esta muerte y después de cumplir con el propósito de la vida.